En medio de un campamento lleno de niños, animales, tensiones y promesas, nació una niña. Se llamaba Diná. Era hija de Jacob y Lea, la misma Lea que lloraba en silencio por ser siempre dejada de lado, mientras que Raquel, su hermana, era la favorita. Diná vino al mundo rodeada de hermanos, muchos hermanos, cada uno con sus propias luchas y personalidades. Pero ella, por alguna razón, parecía haber venido al mundo para ser diferente, la única hija en medio de una tribu de hombres. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Nadie lo celebró con grandes fiestas. No apareció ningún ángel, ni se oyó ninguna voz del cielo. Fue solo un parto, como cualquier otro. Pero quienes conocen las historias de la Biblia saben que cuando todo parece demasiado común, es cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes. Diná no vino con una promesa, sino con una presencia. Y eso a veces pesa más. Creció corriendo entre las tiendas, viendo el ir y venir de los sirvientes, escuchando las discusiones en voz baja entre las esposas de Jacob, oliendo el olor de las ovejas y saboreando el pan caliente al final de la tarde. Pero también aprendió demasiado pronto que su posición allí era delicada. No era la primogénita, no era un hombre, no tenía tierras prometidas ni bastón de mando. Era solo Diná, una niña en un mundo hecho por y para hombres. Mientras sus hermanos luchaban por la atención y el poder, ella observaba. Era en los rincones, en los pequeños gestos, donde Diná veía cosas que los demás no percibían. Y a medida que crecía, fue formando una especie de escudo invisible, hecho de silencio, paciencia y ojos atentos. No hablaba mucho, pero lo guardaba todo, cada gesto, cada pena, cada secreto. Y fue esa mirada curiosa y quizás un poco inquieta la que, años más tarde, la llevó a salir de casa sola hacia una ciudad desconocida, sin imaginar lo que le esperaba allí. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Diná creció en medio de un torbellino. La casa de Jacob no era precisamente un hogar tranquilo. Había tensión por todas partes, como un hilo de paja a punto de prenderse fuego. Lea, su madre, vivía tratando de demostrar su valía. Raquel, la otra esposa, era amada, pero cargaba con el dolor de la espera de tener hijos. Y las sirvientas, Bila y Silpa, también formaban parte de ese complicado rompecabezas, cada una tratando de asegurar el futuro de sus propios hijos. Había tanta disputa, tantos celos, tantas comparaciones, que hasta el aire parecía pesado. Diná lo veía todo. No hablaba mucho, pero sentía cada mirada atravesante, cada palabra cortante lanzada en tono tranquilo. Y en medio de ese clima de guerra fría estaban sus hermanos, fuertes, temperamentales, orgullosos. Se formaban como un ejército alrededor de su padre, un grupo ruidoso, impaciente, que desde pequeño ya tenía una idea de liderazgo y territorio. Y ella allí en medio, casi como un detalle olvidado. Mientras los niños eran entrenados para cuidar del rebaño y defender al clan, Diná aprendía a valerse por sí misma. Sabía coser, sabía moler trigo, sabía quedarse quieta cuando el ambiente se caldeaba. Pero también sabía escuchar el viento, percibir cuando algo no iba bien, notar la ira escondida detrás de una sonrisa. Y así, en ese ambiente siempre al borde de la ruptura, Diná fue moldeando su forma de ver el mundo. No quería solo sobrevivir allí dentro, quería conocer lo que había fuera. Quizás por eso sus ojos se volvían tantas veces más allá de las tiendas.
hacia los caminos transitados por las caravanas, hacia las ciudades lejanas de las que sus hermanos hablaban con desconfianza. Sobre todo una ciudad en particular, muy cerca de allí, donde vivían personas diferentes, con ropa diferente, con costumbres que la intrigaban. Y un día, sola, decidió seguir ese impulso. Un paso fuera del campamento, un paso fuera de la protección de los muros invisibles, un paso que lo cambiaría todo. El sol apenas había pasado el cenit cuando Dinah abandonó el campamento. Solo era una visita, nada más. Quería conocer a las chicas de la ciudad, ver cómo vivían, cómo vestían, cómo reían. Quizás estaba cansada de la rutina de las tiendas, de las mismas voces, de las mismas miradas. En la ciudad de Siquem todo parecía más ligero, más libre, más curioso. Los muros no eran solo de piedra, eran de promesas, de posibilidades que la llamaban por su nombre como un susurro en el viento. Entró por las calles sin prisa, con los ojos bailando entre los puestos de telas, las vasijas de barro y el cabello suelto de las mujeres. Allí, nadie sabía quién era ella. No era la hija de Jacob, no era la hermana de Leví, era solo una joven entre otras, y eso era suficiente, al menos por un momento. Pero mientras ella miraba el mundo, alguien la miraba a ella. Siquem, el príncipe de la tierra, la vio, no con el respeto que se le da a una forastera, sino con esa sed de quien cree que puede tener todo lo que ve. Se acercó, quizás con palabras bonitas, quizás solo con una sonrisa. Nadie sabe con certeza cómo fue el comienzo, solo el final. Siquem se la llevó, sin permiso, sin ceremonias. Hizo de ella lo que quiso. Después le dijo que la amaba. Lo que iba a ser solo un paseo se convirtió en dolor, de esos que ni siquiera un grito puede aliviar. Y Dinah quedó atrapada. No volvió a casa. Se quedó en la casa de él, como si fuera parte del botín, una especie de premio. Mientras tanto, Jacob se enteró. Se quedó en silencio, un silencio duro, seco, que decía más que cualquier furia. Esperó a que sus hijos llegaran del campo, pero los hermanos no reaccionaron como su padre. Cuando escucharon lo que le había pasado a Dinah, sus ojos ardieron, y Levi, sobre todo, sintió que algo nacía en su interior, algo que no se resolvería con palabras, algo que pedía espada. Levi no dijo nada en ese momento, pero quienes lo conocían bien sabían que cuando se quedaba callado era porque algo se estaba gestando en su interior. Simeón, su hermano mayor, tampoco dijo mucho. Los dos se miraron, como si el plan ya estuviera escrito en el fondo de sus ojos. Era más que ira, era su sangre clamando justicia. Dinah no era solo una hermana, era carne de su carne, hija de la misma madre, criada en la misma tierra, y nadie se atrevía a tocarla sin consecuencias. Siquem, el príncipe, tuvo el valor de ir a ver a Jacob. Le pidió la mano de Dinah en matrimonio, como si eso limpiara lo que había hecho. Dijo que la amaba, que haría cualquier cosa por tenerla. Jacob lo escuchó. Simeón y Leví también. Se controlaron. Fingieron estar dispuestos a hablar. Hablaron de paz, de acuerdos, de alianza entre los pueblos. Pero por dentro ya afilaban las espadas. Dijeron que solo aceptarían si todos los hombres de la ciudad eran circuncidados. Una petición extraña, dolorosa, pero que parecía una señal de fe. Siquem aceptó de inmediato, convencido de que ese sacrificio sería el precio para unir a las familias. Toda la ciudad aceptó el acuerdo. Al tercer día, cuando el dolor era más fuerte, cuando los cuerpos de los hombres estaban débiles, Leví y Simeón entraron por las puertas, no con promesas, con cuchillos. Recorrieron las calles como quien limpia una herida infectada, casa por casa, hombre por hombre. La sangre manchó la tierra, el sonido del acero se mezcló con el llanto de las mujeres. Era venganza, sí, pero también era un mensaje. No iban a aceptar que su hermana fuera tratada como si no fuera nada. Al final,
buscaron a Diná. La sacaron de aquella casa como quien rescata algo sagrado, y regresaron, pero lo que parecía justicia para unos se convirtió en una carga peligrosa para el padre y en una sombra para toda la familia. Cuando Levi y Simeón regresaron, cubiertos de polvo y silencio, Jacob los miró como quien ve una tormenta que se acerca desde lejos. El viejo patriarca no los abrazó, no los felicitó, ni siquiera les dio las gracias por traer de vuelta a Dina. En cambio, sus ojos estaban llenos de miedo. Miedo de lo que todo aquello iba a causar. Jacob sabía que la venganza de sus hijos tenía un alto precio. No habían matado a un hombre, habían destruido toda una ciudad. Y las ciudades vecinas, las tribus de los alrededores, no lo dejarían pasar. La noticia se extendería como la pólvora. Los hebreos han matado a los hombres de Siquem, y cuando llegaran los enemigos, vendrían en manada. Jacob sentía que la tierra temblaba solo de imaginarlo. Mientras su padre se preocupaba por las alianzas y la seguridad, Diná regresó al campamento como una sombra de sí misma, traída de vuelta, pero sin posibilidad de retorno. No se registró ni una sola palabra de su boca, ni un llanto, ni una protesta, ni una línea que dijera lo que sentía. Solo el silencio, el mismo que la había rodeado desde su nacimiento, ahora más pesado, más profundo, como si quisiera tragarse todo a su alrededor. Y allí estaba ella, en una casa dividida. Algunos pensaban que los hermanos habían hecho lo correcto, otros que habían sobrepasado los límites. Jacob intentaba mantener unido al pueblo, pero la grieta ya estaba hecha. Y Levi caminaba con la cabeza alta, pero por dentro algo había cambiado. Simeón también. Después de tanto derramamiento de sangre, los dos ya no serían los mismos. Y mientras el campamento seguía adelante, recogiendo los pedazos de un honor herido y un futuro incierto, el nombre de Diná comenzó a desaparecer de las conversaciones. Pero eso no significaba que hubiera desaparecido. Ella seguía allí, viviendo entre los ruidos del día y el silencio de la noche, cargando con algo que nadie podía quitarle. El tiempo pasó, y como ocurre en tantas familias, algunas historias fueron quedando relegadas al fondo del baúl. La vida siguió su curso entre caminatas, tiendas que se levantaban, hijos que nacían, rebaños que crecían. Pero, aunque no se dijera en voz alta, la historia de Diná seguía presente, como una brasa escondida bajo la ceniza. Su nombre no desapareció de las escrituras. Está ahí, breve, directo, sin más detalles. Pero está, y eso, por sí solo, ya dice mucho. En una época en la que casi ninguna mujer era recordada por su nombre, el simple hecho de que Diná estuviera registrada tiene peso. Como si de alguna manera el tiempo mismo se negara a dejarla en el olvido. No fue la esposa de un gran líder, ni la madre de una tribu. No construyó un altar, ni tuvo visiones del cielo, pero fue recordada. Y eso demuestra que su dolor, lo que vivió, tuvo un impacto tan fuerte que atravesó los siglos. Diná se convirtió en un símbolo sin quererlo, símbolo de tantas voces silenciadas, de tantas historias que no se contaron, de tantas mujeres que, como ella, fueron arrastradas a tramas más grandes que ellas mismas, utilizadas, heridas, silenciadas, pero que aún así resistieron. Mientras los hijos de Jacob crecían, tomaban sus propias decisiones y seguían sus caminos, Diná seguía allí, como un trazo firme en el linaje familiar. No se la recordaba con honor, ni con vergüenza, se la recordaba con silencio. Un tipo de recuerdo que pesa más que las palabras. Y en ese silencio, algo curioso comenzó a suceder. Las miradas se volvieron hacia Leví, el hermano que había derramado sangre en su nombre. Leví, el impulsivo, el vengador. Leví caminaba con el pecho hinchado desde aquel día en Siquem. Hablaba poco, pero su presencia se sentía como una sombra.
El mismo chico que creció entre disputas entre hermanos, ahora llevaba en sus ojos un peso diferente. Era como si hubiera hecho lo que nadie se había atrevido a hacer, como si hubiera equilibrado la balanza de la manera más dura posible. Pero lo que nadie veía, o tal vez nadie quería ver, era lo que eso había dejado dentro de él. Dinah, por otro lado, caminaba sin prisa, como quien quiere pasar desapercibida. El tiempo no lo curaba todo, como dicen. Curaba algunas partes, tal vez. Otras solo se ocultaban. Ella seguía con su familia, campamento tras campamento, recogiendo migajas de paz donde podía. No había más preguntas. Nadie se atrevía a tocar el tema. Y aún así, la herida seguía abierta. Por fuera, parecía firme. Pero por dentro, era como si viviera entre dos voces. Una que gritaba que nada de eso era culpa suya, y otra, más cruel, que susurraba que quizá había cometido un error al marcharse sola. Era una lucha muda, que solo tenía lugar entre ella y la oscuridad de la tienda. Pero su mirada... la mirada de Dinah decía lo que las palabras no podían expresar. Levi la observaba a veces, desde lejos, quizás sin saber qué decir, quizás arrepentido de no haber llegado antes, quizás culpándose por haber llegado tarde para ayudarla. Y a pesar de todo eso, algo en él comenzó a cambiar. Una especie de madurez extraña, forjada no solo por la sangre que había derramado, sino también por el dolor que intentaba vengar. Un fuego interior que ya no ardía de la misma manera. Ese mismo Levi, años más tarde, tendría su nombre marcado para algo que nadie esperaba. Un papel que exigiría más que fuerza. Exigiría consagración, liderazgo, santidad. Y mientras su destino tomaba forma, Dinah seguía con el clan, atravesando desiertos y acercándose a un nuevo capítulo. El tiempo, con su manera silenciosa de moldear a los hombres, fue convirtiendo a Levi en otra persona. El mismo que entró en Siquem con la espada chorreando sangre, ahora caminaba con pasos más contenidos. No es que se hubiera convertido en un hombre tranquilo. La firmeza seguía ahí, pero ahora era un tipo de fuerza diferente, más contenida, más concentrada. Como el fuego de una brasa que arde sin hacer ruido, Jacob lo vio y no olvidó lo que Levi había hecho. Cuando llegó el momento de bendecir a sus hijos, al final de su vida, no se anduvo con rodeos. Dijo que Levi era violento, impetuoso, que su ira era maldita. Pero aún así, Dios no descartó a Levi. Curioso, ¿no? El que mató en nombre de su hermana fue precisamente el elegido para algo completamente opuesto: cuidar de las cosas sagradas. Él y su descendencia serían los levitas, los responsables del templo, de los sacrificios, de la adoración. Era como si Dios hubiera tomado la espada de Leví y la hubiera convertido en incienso, como si dijera: sé quién fuiste, pero también sé en quién puedes convertirte. Una ironía que solo el cielo entiende bien. Y en ese nuevo camino, donde Leví se fue convirtiendo en símbolo de santidad, Dinah seguía allí. Nadie hablaba mucho de ella, pero el peso de la historia que vivieron juntos aún se cernía entre los dos. Porque fue por ella por quien él actuó. Fue por ella por quien se manchó las manos. Y de alguna manera extraña, fue también por ella por quien su vida tomó otro rumbo. Mientras los levitas comenzaban a surgir como una tribu separada y consagrada, la familia de Jacob se enfrentaba a otro movimiento. Un reencuentro, un regreso. Egipto llamaba, y con él venía un recuerdo olvidado, un hermano perdido, ahora encontrado, y con él una oportunidad de empezar de nuevo o de enfrentarse. El día en que supieron que José estaba vivo fue como un rayo que rasgaba el cielo nublado. Nadie lo esperaba. El hijo predilecto de Jacob, dado por muerto, era ahora el hombre más poderoso de Egipto, solo superado por el propio faraón. El hambre empujó a la familia de vuelta al camino que les llevaría hasta él. Y entre las maletas, los animales y el miedo a lo desconocido, allí iba Dinah, una vez más en silencio,
No se sabe lo que sintió al oír el nombre de José después de tantos años. Habían crecido juntos, eran casi de la misma edad. Quizás era el único hermano que nunca había intentado mandarla. Ahora estaba vivo, rico y con autoridad para cambiar el destino de todos. El viaje a Egipto no solo fue largo, sino también pesado. Era como llevar a cuestas toda la historia de la familia, los errores, los secretos, las traiciones. Cuando llegaron, vieron a un hermano vestido como un rey, un hombre que hablaba otro idioma, usaba otro nombre, pero seguía siendo José. Y cuando lloró al volver a ver a su padre, algo se rompió dentro del clan, como si todo ese tiempo hubieran estado esperando ese reencuentro para, por fin, volver a respirar. Diná observaba todo con esos ojos que aprendían más de lo que decían. Allí, en medio de palacios, carruajes y perfumes extraños, era una extranjera dentro de su propia historia. Y sin embargo, estaba allí. Vio a sus hermanos inclinarse ante aquel a quien un día vendieron. Vio a Jacob derramar sus últimas fuerzas en los brazos de su hijo perdido. Vio a los levitas siendo contados, los rebaños organizados, los espacios divididos. Y mientras el pueblo de Israel tomaba forma allí, en territorio egipcio, comenzó a surgir una nueva pregunta de esas que no se callan fácilmente. ¿Qué pasó con Dina después de todo eso? ¿Dónde quedó? ¿Cómo terminó su viaje? Tras su llegada a Egipto, la historia de Dina desaparece del texto como quien apaga una vela en silencio. No se vuelve a mencionar. Ningún versículo dice si se casó, si tuvo hijos, si murió antes que su padre o si vivió muchos años viendo crecer a su familia en tierra extranjera. Pero es precisamente este vacío lo que llama la atención, porque, aunque callada, Diná dejó un rastro imposible de ignorar. Ella estuvo allí en los momentos que definieron la casa de Israel. Formó parte del comienzo, de los dolores, de las divisiones. Fue testigo del odio entre hermanos, del peso de las decisiones, del costo de la venganza. Caminó con ellos por caminos polvorientos, acampó en tierras desconocidas, sobrevivió al duelo, a la vergüenza, al olvido. Vio la transformación de Leví, la exaltación de José y la despedida de Jacob. Estaba cerca cuando comenzaron a escribirse los últimos capítulos. A pesar de no tener líneas registradas, Diná fue una presencia firme, como una roca en el río que no se mueve, pero cambia el flujo del agua a su alrededor. Su nombre quedó grabado, no por sus logros o su descendencia, sino por el impacto que causó su historia. Un impacto tan fuerte que rompió estructuras, cambió el curso de vidas y reveló lo más humano de cada personaje, la sed de justicia, el deseo de control, el silencio ante el dolor. Y ahí es donde el misterio de Diná crece aún más. Porque ¿qué se hace con una historia que termina sin final? ¿Con una vida que no tiene un desenlace claro? ¿Qué aprendemos de alguien que fue olvidada por los hombres, pero recordada por Dios? Quizás lo que queda ahora es detenernos, mirar ese rastro y comprender lo que su trayectoria aún tiene para decirnos hoy. A veces, las historias más fuertes son precisamente aquellas que no tienen un final claro. Diná entró en la narración como quien llega despacio, pero dejó huellas profundas. No tuvo voz en los textos, pero tuvo peso. No tuvo escenario, pero fue el punto de inflexión en una trama llena de líderes, sueños y alianzas. Su vida no encaja en los moldes que esperamos de un personaje bíblico, y quizás sea precisamente por eso por lo que nos llega tan cerca. La historia de Diná es un cruel recordatorio de cómo el dolor puede ser ignorado, ocultado, barrido bajo la alfombra en nombre del orden o de la familia, pero también es un grito silencioso de resistencia. A pesar de estar herida, a pesar de haber sido silenciada, Diná permaneció, vivió, caminó con los suyos, y eso por sí solo ya es valentía,
porque a veces la mayor fuerza está en seguir adelante cuando todo el mundo intenta borrarte. La Biblia no dice lo que ella sintió, pero nosotros lo sentimos. Lo sentimos en la piel, entre líneas, en las preguntas que quedan. La vergüenza que le hicieron sentir no era suya. Era el resultado de una cultura que aún hoy insiste en culpar a quien ha sido herido. Y en eso, su historia sigue dialogando con la nuestra. Levi se convirtió en sacerdote. José se convirtió en gobernador. Diná se convirtió en símbolo. De dolor, sí, pero también de verdad, de memoria, de justicia que aún debe ser dicha. Ella representa todos los nombres que nadie escribió, todas las historias que fueron cortadas por la mitad, todos los gritos que quedaron atrapados en la garganta. Y cuando miramos su vida con los ojos abiertos, entendemos que no todas las misiones tienen que ser grandiosas para ser importantes. Algunas son silenciosas, invisibles, pero lo cambian todo a su alrededor. Diná fue una de ellas, y por eso no puede ni debe ser olvidada. Si te gustó la historia de Diná y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.